Bueno, alumnos, ¿qué tal? Espero que tengan un buen día, hayan tenido un buen día. En nuestra clase de hoy vamos a saber un poco sobre bibliometría, ¿sí? Y en especial vamos a aprender a usar la herramienta bibliométrica Scopus. Sí, digamos que la bibliometría es un buen recurso para elaborar algunos trabajos en el campo universitario, pues para elaborar algunos trabajos, para elaborar nuestras tesis, para generar un estado del arte. Sí, entonces es un excelente recurso. Nos permite pues indagar de manera global sobre digamos, artículos, patentes, documentos relacionados con algún tema científico o académico en particular. Entonces, ¿qué es la bibliometría? La bibliometría simplemente es el uso de métodos estadísticos, ¿sí? Para analizar libros o artículos o publicaciones o patentes o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, dentro de la bibliometría, pues uno generalmente tiene herramientas bibliométricas que permiten hacer mediciones bibliométricas. Entonces, algunas de esas herramientas que nos permiten hacer mediciones bibliométricas está el análisis de citaciones, ¿sí? Alrededor de un artículo, alrededor de un tema, etcétera. Está también la métrica de journals o de revistas, entonces medir qué revistas publican sobre cierto asunto, entre otras cosas relacionadas solamente con revistas, con journals. En la métrica de autores, por ejemplo, comprender qué autores o cuántos autores, o, ¿sí? O hacer un análisis sobre los autores que publican sobre cierta temática que nos interesa. Y está la métrica del nivel de artículos, es decir, por ejemplo, si este tema en el que estamos interesados, pues es acogido por revistas en cierto cuartil o en ciertas categorías, o tal vez las revistas que toman ese elemento no son tan importantes dentro del mundo científico, aunque igual siguen siendo importantes, pero ya sabemos que todo está rankeado, categorizado, incluyendo los journals, incluyendo los artículos. ¿Sí? Tal vez si queremos ver si un artículo es muy importante dentro del ámbito académico, pues podemos mirar la métrica de ese artículo con respecto a otros artículos, etcétera. ¿Sí? Entonces, son muchos recursos que nos permiten analizar la parte bibliográfica, las citaciones con respecto a algún tema, algún autor, etcétera. Entonces, es una herramienta muy útil a la hora de indagar sobre el impacto de algún tema en general dentro de la literatura científica o en las patentes. Entonces, el primer caso que vimos anteriormente es el análisis de citaciones. ¿Sí? Me voy a centrar en ese en particular. Entonces, estos análisis son cuantitativos, es decir, que yo puedo cuantificarlos, ¿no? ¿Sí? Puedo saber el número, eh, puedo saber un número relacionado en cuanto al análisis. Entonces, es muy medible, es algo sumamente medible. Sí, entonces puedo analizar cuantitativamente las publicaciones científicas y citaciones. Cuántas publicaciones, cuántas citaciones, etcétera. Sí, y eso se basa en el hecho de que el impacto académico o el impacto de un tema o el impacto de un artículo o el impacto de un autor dentro del medio científico o académico se mide por citaciones. Si tiene un artículo y ese artículo es demasiado citado, pues es un artículo muy importante dentro del ámbito académico. Sí, es decir, que usted goza de una gran credibilidad. También dentro del análisis de citaciones podemos encontrar las medidas bibliométricas que se producen por análisis de citaciones. Es decir, que el análisis de citaciones nos permiten adquirir ciertas mediciones dentro de la bibliometría o dentro, digamos, de ese análisis cuantitativo. ¿Sí? Entonces hay una relación ahí que va básicamente en un sentido. Análisis de citaciones, medidas bibliométricas. ¿Sí? El recurso es, digamos, la fuente del análisis de las citaciones son las medidas bibliométricas.
Entonces, dentro de esas medidas bibliométricas uno puede obtener gráficas de este tipo. ¿Sí? Hay gráficas como número de citas, aquí en función de los años citados, ¿sí? Es decir, en un año en particular cuántas citaciones se hicieron con respecto, digamos, a un artículo o a un tema, etcétera, a un autor, ¿sí? Cuentas de citaciones en Scopus. Digamos que aquí tenemos este otro que es muy interesante, que es una red, ¿sí? Es una red que muestra la relación entre diferentes áreas del conocimiento. Entonces podemos construir cosas de este tipo. ¿Sí? Entonces aquí vemos los nodos y vemos, digamos que la línea más gruesa representa que hay una fuerte correlación entre esas dos áreas, digamos aquí entre medicina y biología celular y molecular. ¿Sí? Entonces está mostrando la correlación. Eso se puede hacer basado en artículos. ¿Sí? Un artículo publica, digamos, un artículo de medicina. Se publica un artículo de medicina y ese artículo puede ser citado por personas que estén dedicadas a la biología celular y molecular, ¿sí? En los dos sentidos. Entonces uno puede construir ese tipo de correlaciones de redes sociales y hacer un análisis de redes sociales en caso de que uno quisiera profundizar en ese campo, ¿sí? En la centralidad, en los nodos, etcétera. ¿Qué herramientas bibliométricas podemos encontrar? Podemos encontrar en el Internet de las cosas, por así decirlo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí Web of Science, y aquí tenemos algunos pros y algunos contras. Entonces lo bueno de Web of Science es que podemos encontrar citaciones muy viejas, de antes del 45. ¿Sí? Y pues es bastante importante. Podemos comparar journals, pero dentro de un mismo tema. ¿Sí? No temas cruzados, sino dentro de un mismo tema. Nos produce el Journal Impact Factor, que nos está mostrando el impacto, pues, de una revista. ¿Sí? Es una medición del impacto de esas revistas y tiene algunos contras, es poco intuitivo, hay que conocerlo, estudiarlo, analizarlo más bien con un poco de cuidado. Hay un sesgo hacia el inglés, es decir que en otros idiomas pues poco a poco, y él no está muy enfocado a artes y humanidades. ¿Sí? Tenemos el Scopus, que es mi favorito, entonces tiene un mayor como rango de cubrimiento, ¿sí? Es usado por, digamos, por rankings universitarios, para tener rankings universitarios, porque recordemos que la calidad de las universidades se mide, uno de sus factores de medición es el número de publicaciones, el impacto a nivel científico en publicaciones y citaciones. ¿Sí? Entonces es una buena fuente para aquellos que hacen rankings de mediciones universitarios. Permite comparar journals y a diferencia de Web of Science pues permite comparar temas cruzados entre journals. Entonces yo puedo comparar un tema de una revista con otro tema de otra revista. ¿Sí? No tiene que ser el mismo tema, entonces puedo cruzar temas entre revistas. Los contras, pues digamos que hay un sesgo más hacia el inglés. El inglés es el idioma que más se maneja ahí. Puedo comparar muchísimos journals, hasta más de 10 journals puedo comparar, perdón. Sí, hasta más de 10. Hasta 10 journals puedo comparar. Y tiene citaciones, pues uno de los contras es que las citaciones no son tan antiguas como las de Web of Science. Y por último tenemos a Google Scholar, que es una excelente herramienta porque a diferencia, digamos, de Scopus, en Scopus hay que pagar para tener ahí una membresía, mientras que en Google Scholar es una herramienta gratuita. ¿Sí? Tiene una amplia cobertura y también podemos encontrar libros, aparte de algunas journals. ¿Sí? Algunas contras, pues las políticas no son muy claras al respecto y las métricas pues tampoco son muy confiables porque se basan a veces en el autor. ¿Sí? El autor puede generar ahí su propia cuenta y pues no es muy confiable. ¿Sí? Entonces el autor puede ahí incidir un poco para que su métrica sea de cierta manera alta. Entonces en esta clase nos vamos a basar en Scopus, que es la herramienta que yo generalmente uso. Ustedes pueden explorar sobre las otras herramientas y sobre todo en Google Scholar, que es una herramienta gratuita, pero yo tengo aquí una membresía de Scopus.
Entonces aquí ingresando a la web de Scopus, uno busca ahí en Google Scopus y una vez lo manda a la, a la web page de Scopus. Entonces inicialmente vemos que aquí en Scopus podemos poner documentos, podemos buscar documentos por autores o por afiliaciones, ¿sí? Tenemos que hacer los criterios de búsqueda, o podemos buscar algunos más avanzados si queremos hacer un filtrado más particular del tema que queremos. Y aquí en la barra de búsqueda podemos colocar el nombre del artículo, o podemos pegar el abstract, o podemos pegar palabras claves, etcétera. Y hay otras opciones. Y podemos usar algunos conectores lógicos como y, como o, etcétera. Que nos permiten ampliar la búsqueda. ¿Sí? Podemos ampliarla o podemos hacerla particular. Entonces aquí podemos limitarla. Hay unas opciones para limitar la búsqueda. Y ubicamos aquí en la barra de búsqueda lo que queremos buscar. Ampliando o limitando nuestro, digamos, nuestro espectro de búsqueda. Listo. Cuando uno le da aquí clic en limitar, entonces hay unas opciones que nos permiten limitar. Entonces está aquí la fecha. Podemos limitar el año, digamos, el intervalo de año en el que vamos a hacer la búsqueda. ¿Sí? Podemos aquí agregar ciertos días dentro de nuestra búsqueda. Podemos mirar aquí el tipo de documento, si es un artículo de revisión, un artículo de profundización, o una patente, o algún otro tipo de documento. ¿Sí? Entonces podemos aquí limitar nuestra búsqueda. Ahora, yo hice una búsqueda allá en Search, coloqué el tema del momento, que es el COVID. Entonces, COVID es un tema muy reciente. Y sin embargo, a pesar de ser muy reciente, observamos que tiene 610 documentos sí, registrados en revistas, en journals importantes. Sí, no cualquier journal está dentro de Scopus. Y cuando coloco esa palabra clave, COVID, me muestra aquí los documentos de acceso abierto, o sea, los documentos gratuitos, son 500, es decir, la gente está publicando de manera que la información sea gratuita porque es un tema de relevancia. Y tenemos aquí otro tipo de archivos, que tal vez sean archivos en revistas que toque pagar para ver esos archivos o esos artículos, 110. Y de esos 610 vemos que 607 son generados este año, que es cuando se generó todo este problema de la pandemia. Ok, entonces aquí podemos ver los documentos secundarios, patentes. ¿Sí? Podemos aquí exportar, descargar, etcétera, escogiendo cosas, enviar correos, etcétera. Si seguimos aquí explorando, entonces pues aquí están los documentos que podemos acceder. Mira, aquí hay unos de libre acceso, ya está la información del autor, el año y la revista. Entonces son revistas generadas más que todo con ciencia de la salud, cosas de ese estilo. Entonces podemos ver el año en que se han generado las publicaciones. Entonces 2020 607 porque es el tema del momento. En 2019 hizo una, en 2011 y así explorar diferentes años de publicaciones. Los autores que más publican, ¿sí? Y número de publicaciones de esos autores. Podemos también observar los campos en los que se ha publicado esa información. Entonces evidentemente medicina es el campo en que más se ha publicado, otros campos como microbiología, farmacología, etcétera, y a otros campos multidisciplinarios. Y aquí podemos ver otros criterios relacionados con nuestra búsqueda, los tipos de documentos, las palabras claves, etcétera. ¿Sí? Yo por curiosidad miré aquí en territorio para ver si en Colombia hemos publicado algo al respecto. Pues en Colombia no tenemos mucha relevancia dentro de la ciencia mundial porque no tenemos muchos recursos económicos. Pues esperaba que no hubiese nada, pero sí hemos publicado. Entonces ahí hemos publicado, ahí siempre. Sí, publicamos 6 artículos. Dentro de esos 600 hay 6 colombianos. Podríamos dar clic aquí, en esta parte, y explorar qué artículos o quiénes ha publicado, qué universidades. Listo. La parte que más me interesa dentro de esta búsqueda es la parte de análisis de resultados, porque es la parte que me va a servir como la medición bibliométrica y me va a mostrar de una manera gráfica esas mediciones bibliométricas. Entonces, si yo le doy clic ahí,
él me va a mostrar gráficas, por ejemplo, como estas. Entonces esta gráfica me está mostrando el documento, número de documentos por año. ¿Sí? Entonces evidentemente nunca se ven interesados por estudiar el COVID, pero digamos en este año, cuando el COVID se volvió una pandemia, pues se disparó aquí el número de publicaciones relacionados con el COVID. ¿Sí? Entonces generalmente en esas gráficas uno mira una tendencia o mira un punto de quiebre, un punto de inflexión, o sí, mira cosas al respecto, porque siempre hay un decaimiento o hay una creciente de número de publicaciones por año. Entonces uno puede indicar en un año que hubo algún cambio, indicar que ese cambio se dio por algún impacto o algún tema fuerte que generó el alza de las publicaciones. ¿Sí? Hay otras gráficas que puedo mirar, el número de publicaciones por país. Entonces vemos que China es el que tiene ahí la delantera, porque fue donde se dio la pandemia, y también por su alta capacidad de investigación. ¿Sí? Maneja muchos recursos. Tipos de documentos, artículos de revisión, etcétera. Documentos por áreas en específico, en medicina, física, química, no sé, etcétera. Y documentos por fundaciones que patrocinan. Entonces, pues hay un patrocinio y hay una fundación que patrocina más que otras. Entonces yo puedo observar eso. Ahora, si no me gustan la manera en que están representadas las gráficas y quiero obtener los datos para yo mismo graficarlos en otro programa, en algún tipo de programa, digamos como Excel o como Origin o cualquier otro tipo de programa, entonces yo puedo darle aquí en exportar y me exporta los datos como CSV, que es un tipo de archivo que me separa los datos por comas o por columnas. O los puedo exportar en chart, que también me bota los datos en tablas. Entonces con eso ya puedo graficarlos para que las gráficas sean más bonitas, y estas de aquí pues no me gustan. Entonces básicamente así funciona esta herramienta Scopus, que me permite hacer análisis de análisis bibliométricos, a ver si el tema que yo estoy investigando tiene un buen impacto dentro del mundo académico, el mundo científico, y también si tal vez hay algún punto de inflexión en las investigaciones durante años. ¿Sí? Por ejemplo, en algún momento del año pues hubo algún descubrimiento importante que hizo que ese conjunto de reportes ¿sí? o de investigaciones aumentara, o probablemente si algún artículo que se generó acarreó un gran número de citaciones por parte de científicos mundiales, etcétera. Entonces esta herramienta es demasiado útil para la hora de generar, repito, no solo mediciones bibliométricas, sino también cuando uno va a generar algunas veces estados del arte, porque como le está botando uno todos los artículos relacionados con una palabra clave, uno puede ahí indagar qué artículos fueron importantes e ir generando un estado del arte de modo temporal. ¿Listo? Entonces eso es todo por el momento. La actividad que quedaría pendiente sería que ustedes generaran un análisis bibliométrico sobre la palabra clave del proyecto en que ustedes están trabajando. Entonces, si alguien trabaja mínimos cuadrados, pues con alguna particularidad, mínimos cuadrados, y puede generar ahí un análisis bibliométrico de ese tema. Si alguien está trabajando con Machine Learning enfocada en algo en particular, pues Machine Learning, y buscar el impacto de esa palabra clave dentro de las publicaciones científicas y la generación de artículos. Entonces eso es todo. Espero que estén muy bien y estoy atento a sus inquietudes. Chao.